Buenas, bienvenido a tu canal, Nancy a Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy vamos a realizar esta abejita en anillas de lata. Y vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar rellenando la anilla. Agarramos, sí, como yo estoy haciéndolo con un hilo de 2 hebras, que es algodón mercerizado. Mire, usted lo pone así, mire, de este lado en el pequeño para asegurar la puntada. Y así comenzamos a tejer. Vamos a hacer 9 medios puntos en este lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, ahí se ve bien. Y acá de este lado hacemos los otros 9 para que sean 18 medios puntos en la anilla. 9 en cada lado. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cerramos con un punto deslizado. Así. Esta es una aguja de 1.7. Aquí vamos a comenzar haciendo, vamos a poner, ponga su hilo para que no se le pierdan los puntos. Y vamos a hacer 2 medios puntos y un aumento. Así vamos tejiendo. 1 y 2 y un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno hasta llegar aquí otra vez a su marquita. Y vamos a terminar esta vuelta con 25 medios puntos. Aquí ya puse mi hilo de separador para separar las puntadas. Y aquí voy a empezar a tejer estos mismos 25 puntos. Vamos a hacerlo en esta vuelta y la que sigue, o sea, en la 3 y en la 4. Los mismos 25 medios puntos, un punto en cada punto de base. Nos vemos al finalizar la vuelta 4. Aquí, bueno, vamos a hacer un cambio de color. Aquí, como vamos a cambiar de color, agarramos nuestra hebra, pero no terminamos ese punto. Y comenzamos a tejer agarrando el color negro y cerramos ese punto con ese color. Apretamos un poquito y hacemos nuestro cambio de color como tiene que ser, entrando entre el medio del punto de la cadena y hacemos un punto deslizado y ahí mismo entramos y hacemos nuestro medio punto y así seguimos tejiendo un punto en cada punto de base, o sea, los mismos 25 puntos. En todo el alrededor hasta llegar aquí. Aquí ya estoy terminando aquí. Mire, este es el punto deslizado. En este no entro. Entro donde dice el medio punto. Así es cada vez que hagamos un cambio de color. Así. Y esto yo lo voy a tejer cada 2 vueltas. Voy a hacer un cambio de color. O sea, aquí voy a hacer mis mismos 24 puntos. Entonces usted, que es el 6, el 7 con el mismo color, el 8 y el 9 con amarillo, el 10 con el 11 con negro, el 12 y el 13 con amarillo, el 14 y el 15 con el negro. Así vamos intercalando los colores, los mismos 24 puntos hasta llegar a la vuelta 15, haciéndolo cada 2 vueltas, el cambio de color. Nos vemos al finalizar la vuelta 15. Así usted le va cambiando su color. Cada 2 vueltas usted cambia de color amarillo.
después negro, y así va cambiando, cada 2 vueltas hasta llegar a la vuelta 15. Aquí ya vamos a hacer en esta vuelta, ya aquí ya llegué a mi vuelta 15, ahora vamos a hacer la vuelta 16. Esta aquí es donde yo hice el cambio de color. Esto no lo tengo, entro aquí. Aquí y hago mi medio punto. Aquí yo voy a hacer 2 medios puntos y una disminución. Así vamos tejiendo en todo el contorno. 2 medios puntos y una disminución. Y al terminar esta vuelta, vamos rellenando. Bueno, aquí ahora vamos la vuelta 17. Mire, ya yo rellené. Le dije que vayan rellenando a medida que va disminuyendo. Aquí no, si usted quiere le pone su tapita, pero no es necesario porque aquí van los ojos. Entonces los ojos van a tapar este espacio. Entonces aquí vamos a hacer un punto y una disminución. Así vamos tejiendo. Un punto, uno y una disminución. Aquí el negro cuesta a mí me cuesta hasta para verlo. Así que no sé si usted lo logra ver bien, pero es un punto, aquí está, un punto y una disminución. Así va tejiendo en toda la vuelta hasta llegar a su punto donde usted tiene su separador de puntos. Aquí ahora vamos a hacer la vuelta 18. En esta vuelta 18 usted va disminuyendo en todos los puntos. Aquí vamos a hacer disminuciones en toda la vuelta. Así vamos disminuyendo. Una disminución en cada punto va disminuyendo así. Todas la vuelta toda en disminución. Aquí ya llegamos a este punto. Mira, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos. Aquí vamos a hacer 3 disminuciones. Y vamos a hacerlo como si estuviéramos haciéndole, como si estuviéramos haciendo el rabito. Usted aquí lo tiene que agarrar con cuidado porque son 6 puntos y va a ser 3 disminuciones. Aquí. Así lo va haciendo. 3 disminuciones para que le queden 3. Y después de esos 3 puntos para que quede como un rabito, como la colita de la abejita. Así lo va tejiendo, con cuidadito, y va sacando su puntito. Y aquí hace y corta aquí así, que le quede como aquí una colita, y le deja este rabito así. Ahí corta su hilo. Así lo terminamos. Bueno, ahora vamos a hacer la orejita. Aquí está. Ponemos nuestro hilo y hacemos nuestro anillo mágico. Usted sabe qué es hacerlo así. Pone su aguja, saca su hebra, hace su puntico de seguridad y aquí comienza a hacer sus puntos, 6 medios puntos. Tiene que tejer suave, no se ponga tensa para tejer, porque si no le da un dolor de espalda, le duelen los músculos. No, esto es relajado. Lo tiene que hacer suavecito para que no se ponga duro, no, porque eso después le duele a uno el cuerpo. Entonces esto despacio usted le va dando y hace sus puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto es para hacer la oreja. Jala su hilo y aquí se desliza con un punto deslizado. Así. En esta segunda vuelta hace aumento, 6 aumentos, o sea que termina esta vuelta con 6 medios puntos. Así lo vamos tejiendo, todo hasta llegar aquí, 12 medios puntos. Entonces aquí ahora vamos a hacer en esta tercera vuelta los mismos 12 puntos. Un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo. Estas son las alitas, yo le digo orejitas, pero estas son las alitas, las aleticas de la abejita. Usted la va tejiendo 12 medios puntos, un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo.
Bueno, aquí vamos a tejer un punto en cada punto, un punto y un aumento. Vamos tejiendo así, un punto y un aumento. Y vamos a terminar esta vuelta con 18 medios puntos. Usted las puede hacer blanca, las puede hacer amarilla o las puede hacer igual que el cuerpecito de la abejita. Como usted la quiera hacer, usted la hace. Las puede ir combinando. Las puede hacer amarilla toda o negro con amarillo. Ahora vamos a hacer la vuelta 5. En esta vuelta 5 vamos a tejer un punto, una disminución. Así vamos a ir disminuyendo. Un punto y una disminución. Y vamos a terminar esta vuelta con 12 medios puntos. Así vamos tejiendo en todo el contorno hasta llegar aquí a nuestra marquita. Aquí ya llegué y voy a hacer esta vuelta. Estos mismos 12 puntos los voy a hacer en esta vuelta 6 y en la vuelta 7. Los mismos 12 medios puntos. Así vamos tejiendo un punto en cada punto de base. Aquí en la vuelta 8 vamos a hacer 2 medios puntos, 1 y 2 y una disminución. Así vamos haciendo en todo el contorno y terminamos esta vuelta con 9 medios puntos. Aquí vamos a tejer ahora la vuelta 9. Aquí hacemos un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Así hacemos en todo el contorno. Bueno, mire, así ya queda la oreja. Yo la hice así, pero en negros y amarillo. Claro que lo hice porque es que ya con la luz no veo bien el negro. Entonces, y no se refleja bien en el video. Entonces, por eso se las hice amarillo para que usted viera el paso a paso. Entonces, usted la puede hacer amarilla, usted la puede hacer blanca como esta, o usted la puede hacer negra, o la puede hacer como el cuerpo, así. Así la hacemos. Entonces, ya teniendo ya las piezas, ya vamos a armar nuestra abejita. Entonces, mire aquí, vea, usted ve el cambio de color. Así le tiene que quedar. Entonces aquí usted pone sus ojitos. Yo voy a comenzar poniéndole sus alitas. Las vamos a poner, aquí está entre el segundo cambio de color, aquí. Aquí colocamos en todo el medio, aquí donde usted ve la anilla, aquí le colocamos su alita, así. Y así como cose esta, cose la otra. Así. Ahí la vamos cosiendo. Así que usted le quede así. De ahí le hace su puntada. Así quedó. Ahora usted le coloca la otra aquí, juntita, así, que le queden así, las dos. Aquí usted le pone sus ojos, mire, así, sus dos ojitos. Bueno, así quedó el trabajo que realizamos hoy. Espero que te guste, que lo pongas en práctica, que lo elabores. Es muy fácil y sencillo de hacer. No olvides suscribirte y compartirlo. Gracias por tu apoyo. Dios los bendiga.